Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ha transcurrido otra semana y yo con el gusto siempre de compartirte un libro nuevo. Como estamos en invierno, evidentemente los días han estado un poco grises, un poco nebulosos, fríos, nostálgicos, y bueno, eso me llevó a escoger el libro de esta semana. El libro de esta semana es de un autor barcelonés que se llama Carlos Ruiz Zafón, que además falleció este año. Este libro se llama Marina. Yo conocí a Carlos Ruiz Zafón, vamos, o sea, tuve conocimiento de su obra, no lo conocí en persona, tuve conocimiento de la obra de Carlos Ruiz Zafón un día que acudí con uno de mis libreros de cabecera y le pedí, andaba buscando un libro para uno de mis sobrinos, en aquel entonces alrededor de 6 años de edad, y le pedí un libro que fuera juvenil, infantil, infantil juvenil, y me recomendó algo que se llama, una obra que se llama El Príncipe de la Niebla. El Príncipe de la Niebla pues lo compré y como todo libro que cae en mis manos, le puse una buena leída, ¿no? Y bueno, resulta que no es un libro infantil, bueno, para mí no es un libro infantil. Está bastante bueno, obviamente me divertí mucho, me encantó, pero sí es algo tétrico, es bastante friki, ¿no? Entonces decidí esperar unos años más, lo guardé en mi casa y luego se lo entregué. No sé si lo leyó o no. Un día me dices, Emiliano, por favor, ¿no? Bueno, de ahí me gustó mucho la obra de Carlos Ruiz Zafón. Le pregunté a mi librero, justo a él le pregunté, oye, ¿qué más tiene este señor? Y me empezó a sacar toda su obra, empecé yo a documentarme también respecto a su obra, y le fui encargando otros libros de Carlos, ¿no? De Ruiz Zafón. Y bueno, tiene trilogías, tiene un par de trilogías que además son bastante interesantes porque tienen que ver entre sí, tienen argumentos y lugares relacionados. Sin embargo, los puedes leer en cualquier orden porque las historias no están entrelazadas, no es primero uno, luego el otro y luego el otro. Bueno, de esos hablaremos también en otro capítulo, pero todo ello me llevó a encontrarme a Marina. Marina es un librazo, tienes que leerlo. Voy a leerte, no acostumbro a hacerlo, pero voy a leerte el primer párrafo. Empieza: Marina me dijo una vez que solo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale, hasta ahí, pero más vale que empiece por el principio, que en este caso es el final, ¿no? Pero vamos, es Marina me dijo una vez que solo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Y en ese momento, el narrador, que además es el protagonista, junto con Marina, que es Oscar Drau, se llama Oscar Drau, Oscar, te cuenta de primera instancia que hace en los 80s, 1980, él desapareció durante 7 días, 7 noches, ¿no? Y que un día un policía lo encontró en Francia en una estación de ferrocarril. Y de ahí regresó. Oscar vivía en un colegio internado, ¿no? Tiene su familia, pero él no vive con la familia, vive en un colegio. Y durante unas vacaciones, y empieza a narrarte la historia. Te voy a contar la historia de mi vida, la historia de cómo desaparecí. Le conté a todo mundo, te cuenta Oscar, le conté a todo mundo un chorro de historias, no me dejaban en paz, todo el mundo quería que les dijera dónde estuve, 7 días y 7 noches. Yo nunca volví a hablar de ello, les inventé de todo, les dije todo, hasta que poco a poco todo el mundo se fueron olvidando de eso o haciendo como que no pasó nada. Y seguí mi vida, ¿no? Y entonces, ahora, 10, 15 años después, Oscar te dice, te voy a contar mi historia y te voy a contar lo que pasó esos 7 días y 7 noches. Y desde ahí el libro te engancha. Antes de seguir adelante te voy a contar, este libro de Marina está clasificado también como novela juvenil. Sin embargo, es bastante difícil, para mí las clasificaciones no son tan válidas, ¿no? Ya sabes que
que para mí un libro, es una buena historia, te gusta, no te gusta, le encuentras lo bueno y punto. Pero bueno, a las personas, a los críticos literarios que les encanta clasificar, este libro les cuesta trabajo, porque tiene elementos de ficción, tiene elementos de terror, tiene elementos de historia, de fantasía, tiene elementos de historia juvenil, de sentimientos, de encontrarte a alguien, tiene elementos nostálgicos de cosas que hacía Oscar, ¿no? De un niño, un joven de 1980. Entonces, a cierto público de cierta edad, como yo, pues te retrotrae también a algunos recuerdos. Entonces, no es tan juvenil, sí es juvenil, sí es para todo tipo de público. Si te gustan las historias buenas, este libro es maravilloso. Bueno, ¿qué pasa? Oscar, como vive en el internado, vive en una zona, el internado está en una zona de Barcelona, que dice que se llama Sarriá, el Sarriá, ¿no? Y el Sarriá está ubicado en una zona de palacetes antiguos, que además es bastante interesante. En los 80s, en los años 80s, principios de los 90s, en muchas ciudades del mundo se dio este fenómeno de la gentrificación, ¿no? Colonias que tenían casas imponentes, grandes, de los 60, 50, 60, 70, años 70, que durante los 80s y principios de los 90s fueron cayendo en desuso, o las familias fueron perdiendo, o se fueron muriendo los integrantes de las familias y las casas quedaron abandonadas. Vamos, todos los contemporáneos de aquellas épocas identificamos claramente esos fenómenos. Bueno, pues Carlos Ruiz Zafón recoge ese fenómeno y te dice, bueno, Oscar vivía en una zona de estas muy elegante anteriormente del Sarriá de Barcelona, y a Oscar lo que le fascinaba era escaparse antes de la cena, entre la comida y la cena, y salir a caminar, perderse en los callejones, en aquellas antiguas casas con balcones, con luces, y que ahora muchas de ellas estaban en desuso, o las familias todavía vivían ahí, pero te dice Carlos Ruiz Zafón, pero aquellas personas mayores ya no salían por miedo a desintegrar, ¿no? Porque parecía que tuvieran miedo a desintegrarse una vez dando un paso fuera de sus palacetes hacia la nueva realidad del Barcelona de ese momento que estaba cambiando, ¿no? Muy interesante. Y bueno, dentro de estas correrías de Oscar, se va solo, siempre. Llega a un lugar, a una casona, a una casa señorial, un palacete, dice él, en donde hay fuentes y se mete, ¿no? Se mete siguiendo un gato, porque el gato le parece que lo desafía. Se queda viendo el gato se le queda viendo a él, el gato se mete a la casa y Oscar piensa, ese gato me está desafiando, y va y lo sigue, ¿no? Y entrando a la casa se pone a explorar. Imagínate, todos hemos visto estas casas de enormes proporciones, ¿no? Con salones gigantes y puertas de 4 metros, ¿no? Se mete, encuentra que está bastante descuidado, pero ve un reloj de oro en uno de los muebles, y por curiosidad toma el reloj de oro, empieza a verlo, y de repente siente y ve que hay alguien parado en el mismo salón en donde él está. Asustado, sale corriendo, se mete, llega hasta el internado, se mete, se sube a su habitación y no sale sino hasta que el director del internado viene a decirle, oye, ya estamos cenando todos y tú sigues aquí, bájate. Y en ese momento él baja a cenar, pero se da cuenta de que, oh sorpresa, se trajo el reloj. Y así mantiene el reloj durante un tiempo, luego regresa un día y se encuentra a dejar el reloj, y se encuentra a Marina. Y ahí cambia toda la historia del libro, ¿no? Ese encuentro con Marina te deja el sabor de, lo tienes que leer, porque Marina es un poco mayor que Oscar, pero es la amiga que no sabes tú
si estás enamorado de tu amiga, de esa niña, si la quieres mucho como amiga, si, ¿no? Si qué onda, no sabes. Entonces se va desarrollando cada vez una amistad entre Marina y Oscar más cerrada, más cercana, muy confidente. Entonces realmente esa historia te va llegando. Mientras sucede esta historia, Marina y Oscar se meten a algunas aventuras y ven a una persona, a un carruaje, a donde siempre se sube una persona de negro que va al cementerio, invariablemente todas las noches va al cementerio del Sarriá y entra a una tumba, al cementerio, y va directamente a una tumba. Y en una tumba ellos después van a investigar y en la tumba no hay nombres, sino solo una mariposa negra. Y de ahí en adelante, bueno, ¿de quién creen que fue la idea de ir a seguir a la persona y meterse al cementerio? Por supuesto que fue de Marina. Y por supuesto que Oscar la siguió, ¿no? Te das una idea, ¿no?, de cómo son las cosas. Bueno, a partir de ese momento empieza una historia de miedo, una historia de terror, que no te voy a contar, es bastante compleja, bastante complicada, pero bastante interesante. Terminas en las coladeras de Barcelona, terminas en un barrio, en una casona, en un palacio que termina quemándose, encuentras muchos misterios, lo tienes que leer, ¿no? Y entonces corren las dos historias en paralelo. La historia, bueno, Oscar termina pasando tardes completas con Marina y su papá. Marina no vive sola, vive con su papá Germán en el palacio en la casa un poco desvencijada, y se van desmenuzando las dos historias, la historia de Marina, Oscar y Germán, ¿no? Germán y Marina siempre, de repente, cada 1 o 2 o 3 semanas se desaparecen, le dicen a Oscar, vamos a ir al doctor, a un doctor que no está aquí, ¿no? Y se van 2 o 3 días porque el papá está muy enfermo. Y se van desmenuzando las dos historias, la historia de Oscar, Germán y Marina, y la historia de Marina, Oscar, y toda esta historia de terror que hay por este lado, y que ellos, por estar husmeando, terminan súper involucrados, ¿no? Y que incluso cuesta vidas de este lado. Bueno, el final de la historia es desgarrador. El final de la historia me rompió el corazón. Tienes que leerlo. Te va a fascinar. Carlos Ruiz Zafón, Marina, no voy a decir más. Que tengas bonita semana. Si te gustan los videos, compártelos, por favor. Ayúdame con eso. Dale like, dame tus comentarios y compártelos. He estado contestando varios comentarios. Ya dimos algunas... hemos leído algunas de las sugerencias que ustedes nos han mandado. Sigan escribiendo, por favor. Y bueno, Marina, Carlos Ruiz Zafón, prepárate para que tu corazón sea roto en 1000 pedazos. Buenas noches. Bye.